La mucama de la mansión encontró un diario con secretos ocultos que podían destruir la vida del millonario. Y cuando todo salió a la luz, nadie pudo creerlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La mansión de Luca era imponente. De techos altos, columnas de mármol y ventanales que daban a un jardín perfectamente simétrico, era un símbolo de poder y tradición. Desde fuera, todo parecía impecable. Pero adentro, en sus largos pasillos silenciosos, se escondían historias que jamás fueron contadas. Una de ellas pertenecía a Paloma. Paloma tenía 25 años, pero su rostro mostraba la serenidad de alguien que había vivido muchas vidas. Cabello oscuro recogido en una trenza sencilla, manos pequeñas y fuertes, mirada serena, casi resignada. Desde que tenía uso de razón, había vivido en esa casa. No como hija, ni como invitada, sino como parte del mobiliario invisible del servicio. Fue criada por las cocineras, las lavanderas, los jardineros. Su madre, Juana, había trabajado como mucama en esa misma mansión, hasta que un día, simplemente, desapareció. Nadie hablaba de ella. Nadie contestaba preguntas. Solo decían que Juana se había ido. Así como llegó, se fue, murmuraban las más viejas. Paloma creció con un hueco en el pecho, una orfandad que no dolía por falta de cariño, sino por exceso de silencio. A los 16 años, pidió trabajar como mucama. No por necesidad económica, sino porque sentía que ya no podía seguir vagando por la casa sin una función. Quería ganarse su lugar. Guillermo de Luca, el patriarca, aceptó sin objeciones. Siempre fue correcto con ella, educado, distante. Jamás levantó la voz, pero tampoco mostró afecto. Su esposa, Manuela, en cambio, la observaba con una frialdad que helaba la piel. Sonreía cuando debía, pero su mirada estaba cargada de algo oscuro. ¿Envidia? ¿Rencor? ¿Miedo? Paloma nunca lo supo con certeza, pero siempre lo sintió. Los hijos, Diego y Lucía, vivían en un mundo distinto. Diego, el mayor, apenas cruzaba palabra con el personal. Era elegante, arrogante, con el aire de quien sabe que el mundo le pertenece. Lucía, más amable, a veces le regalaba una sonrisa o una palabra cálida, pero siempre manteniendo esa distancia invisible que marcaba la línea entre ellos y nosotros. Esa mañana, como tantas otras, Paloma subió a la habitación de Manuela para hacer la limpieza. El sol entraba filtrado por las cortinas gruesas. La alfombra estaba impecable. Sobre la mesa de noche, junto a una copa vacía y una botella de perfume costoso, había un cuaderno abierto. El cuero era viejo, agrietado por los años. Y entre sus páginas, una fotografía en blanco y negro. Paloma se acercó con cuidado. No era su costumbre curiosear, pero algo en esa imagen llamó su atención. Era el rostro de una mujer joven, de rasgos suaves, cabello recogido y una sonrisa triste. Al voltear la foto, su corazón dio un vuelco. Juana, decía escrito con tinta azul, ya un poco corrida por el tiempo. Mamá, susurró sin darse cuenta. La garganta se le cerró. Nunca había visto una imagen de su madre. Ni un retrato, ni una carta, ni un recuerdo concreto. Solo ese nombre, Juana, flotando en el aire cada vez que alguien mencionaba el pasado con evasivas. Con las manos temblorosas, hojeó el diario. Reconoció la letra de Manuela, elegante, firme, con trazos largos. Al principio, no entendía mucho. Eran reflexiones sueltas, descripciones del jardín, críticas a eventos sociales. Pero luego, encontró una entrada fechada hace 26 años. Hoy Juana me confesó que está embarazada. Dice que es de Guillermo. Me mira con esa ingenuidad que siempre la ha caracterizado, como si no supiera que en este mundo, las sirvientas no tienen cabida en el corazón de un De Luca. Me duele, porque la quiero, pero también lo amo a él. No puedo permitir que ella arruine todo lo que he construido a su lado. Le hice entender que debía irse. Le dije que nadie la aceptaría. Que él nunca lo sabría. Lloró. Pero me creyó. Paloma se llevó la mano a la boca. Siguió leyendo, saltándose párrafos con ansiedad. Se fue.
Me abrazó antes de marcharse, todavía dudando. Le dije que era lo mejor. Me dejó su dirección por si pasaba algo. Me siento culpable, pero también aliviada. Otra entrada, días después. Recibí una carta. Juana murió en el parto. Estaba sola, en una granja al sur. Nadie la ayudó. Me sentí morir. Viajé de inmediato. Encontré a la niña. Tan pequeña, tan frágil. No pude dejarla allí. La traje conmigo. Les dije que la había encontrado abandonada. Guillermo no hizo muchas preguntas. Pensó que era un acto de caridad. Nadie sospechó. Y así, Paloma se convirtió en parte de esta casa. Mi secreto más grande. La lectura se volvió borrosa. Las lágrimas de Paloma caían sobre las páginas, mezclándose con las palabras secas del pasado. Su respiración se volvió agitada. Cerró el diario con fuerza y abrazó la foto contra su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste, Manuela? Dijo entre sollozos, sola en su habitación. Se dejó caer en la cama. Todo en su vida acababa de dar un giro violento. No era una niña recogida por compasión. No era una hija del azar. Era hija de Juana. Hija de Guillermo. Hija de un amor oculto, aplastado por la envidia. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Juana no se hubiera ido? ¿Si Guillermo hubiera sabido la verdad? ¿Por qué Manuela decidió callarlo todo? ¿Por amor o por miedo a perder su lugar? Afuera, la noche caía sobre la mansión. Las luces del jardín se encendían una a una, como luciérnagas disciplinadas. Nadie notaba el temblor que recorría el alma de Paloma. Nadie oía su llanto ahogado, ni el crujido de su corazón al desmoronarse. Horas después, aún abrazando el diario, miró por la ventana con la mirada perdida. Las palabras seguían repitiéndose en su cabeza. Paloma se convirtió en parte de esta casa. Mi secreto más grande. Ya no podía quedarse callada. Ya no podía vivir bajo un techo que le negó su origen. Pero antes de enfrentar a Manuela, antes de mirar a Guillermo a los ojos, había algo que necesitaba hacer. Algo que el diario mencionaba, pero que ahora ardía en su pecho como una necesidad urgente, encontrar la granja. Tenía que ver con sus propios ojos el lugar donde nació. Tenía que encontrar la tumba de su madre, aunque fuera solo una cruz olvidada en medio del campo. Necesitaba cerrar ese ciclo, honrar la memoria de quien le dio la vida, y murió sola. El silencio de la madrugada la envolvió. Paloma apretó con fuerza la foto de Juana entre sus manos. No sabía lo que vendría. No sabía si Guillermo la aceptaría, si Diego o Lucía le creerían. No sabía nada. Pero por primera vez, sabía quién era. Y eso lo cambiaba todo. Paloma, con el corazón en pedazos y la determinación encendida, empaca el diario en su bolso. Sabe que antes de enfrentar a Manuela, debe encontrar la granja donde su madre dio a luz. Debe encontrar su tumba y decirle que su historia no quedará en el olvido. El amanecer la sorprendió sentada junto a la ventana, con la foto de su madre apretada contra el pecho. No había dormido en toda la noche. La lectura del diario aún retumbaba en su mente como un eco inagotable. La revelación era demasiado grande para seguir viviendo como si nada. Y aunque su cuerpo estaba agotado, su alma ardía con una determinación nueva, tenía que encontrar la tumba de su madre. Sin decirle a nadie, Paloma se vistió con ropa sencilla, guardó el diario en una bolsa de tela y se ató la trenza con más firmeza de la habitual, como si con eso pudiera sujetar también el temblor de su corazón. Llevaba algo de dinero, no mucho, pero lo suficiente para el viaje que había planeado. Salió de la mansión por la puerta de servicio, como lo había hecho 1000 veces antes, pero esta vez no era para ir al mercado o hacer un mandado. Esta vez era para buscar la raíz de su historia. Tomó un autobús en la terminal del pueblo. El diario mencionaba una zona rural, vagamente descrita como la región detrás de las montañas, donde el aire huele a tierra mojada y los árboles rodean un arroyo. No era mucho, pero para Paloma era suficiente. Pasó horas mirando por la ventana, memorizando paisajes, aferrándose a cada indicio, buscando señales. La primera granja a la que llegó era moderna, con maquinaria ruidosa y trabajadores vestidos con uniformes.
Cuando preguntó por una mujer que había dado a luz sola hace más de 2 décadas, todos la miraron con extrañeza. Uno de ellos incluso se rió. Aquí no recibimos partos, señorita. Esto es una empresa, no un hospital. La segunda granja estaba abandonada. Las paredes de adobe estaban agrietadas y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. Caminó entre las ruinas con el alma en la garganta, pero no encontró nada. Solo silencio y telarañas. Fue en la tercera donde sintió algo distinto. El camino de tierra estaba cubierto de hojas secas. Los árboles eran altos, torcidos por el tiempo, y el aire tenía ese aroma húmedo que recordaba al diario. Paloma bajó del autobús con el corazón latiendo en el cuello. Al fondo del terreno, una pequeña casa de madera se sostenía a duras penas, y un hombre mayor, encorvado, barría la entrada con una escoba de ramas. «Buenos días», dijo ella, con voz temblorosa. «Disculpe, ¿usted vive aquí?» El hombre levantó la vista. Tenía el rostro surcado por arrugas y unos ojos grises que parecían haberlo visto todo. Asintió en silencio. «Estoy buscando a alguien», añadió Paloma, sacando la foto del diario. «Esta mujer. Estuvo aquí hace muchos años. Estaba embarazada». El anciano dejó caer la escoba. La foto flotó entre ellos como un fantasma. «La recuerdo», dijo finalmente, tras un largo silencio. Llegó sola, no dijo su nombre. Solo pidió un lugar tranquilo. Dijo que no tenía a dónde ir. Le ofrecí quedarse en el granero, y aceptó. Paloma sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó con ella? Don Beto suspiró, bajando la mirada. El parto fue difícil. Escuché sus gritos, corrí, pero, cuando llegué, ya era tarde. La niña lloraba en su pecho, pero ella, hizo una pausa, trémulo, ella ya no respiraba. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Paloma. Cerró los ojos, imaginando la escena. Su madre, sola, asustada, muriendo sin saber si alguien la buscaría. ¿Y la bebé? Alguien vino por ella unos días después. Una señora elegante. Dijo que era una conocida, que se encargaría de la niña. Yo, no supe qué pensar, pero le creí. Paloma se cubrió la boca con la mano. Esa mujer había sido Manuela. ¿Y mi mamá? Preguntó, ya sin contener el llanto. ¿Dónde la enterraron? Don Beto señaló hacia el fondo del terreno. Sígueme. Caminaron entre árboles secos, rodeando un viejo corral, hasta llegar a un pequeño claro. Allí, bajo un olivo retorcido, se alzaba una cruz de madera, simple y gastada. No tenía nombre, ni fecha, ni flores. Solo la madera y el viento. Aquí la puse, dijo el anciano, con voz baja. No sabía quién era. Nadie vino. Nadie preguntó. Así que hice lo que pude. Paloma se arrodilló. Acarició la tierra como si pudiera sentir la presencia de su madre debajo de ella. Cerró los ojos y lloró, con ese llanto que no busca consuelo, sino liberación. Acarició la cruz, la besó. Perdón, mamá. Perdón por tardar tanto. Pero ya sé quién soy, y voy a honrarte. Tu historia no se va a quedar enterrada. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Don Beto le ofreció silencio. No interrumpió su duelo. Cuando Paloma se incorporó, con los ojos hinchados y el alma desgarrada, el anciano le ofreció un vaso de agua y un lugar para sentarse antes de regresar. Horas más tarde, tomó de nuevo el autobús. Esta vez, el camino de regreso fue distinto. Llevaba dolor, sí. Pero también algo más poderoso, verdad. Esa verdad que la había acompañado toda su vida sin nombre ni rostro. Ahora sabía dónde había comenzado todo. Ahora, estaba lista para enfrentar a quien le había robado su historia. De regreso a la mansión, el aire era denso. Entró sin saludar a nadie. Subió las escaleras con pasos firmes. El cuerpo le dolía, pero el corazón estaba firme como una piedra. Fue directo a la habitación de Manuela. La encontró sentada frente al espejo, peinándose con lentitud. Tenía la expresión ausente, casi plácida, como si el mundo no le afectara.
Paloma entró sin pedir permiso. Necesito hablar con usted, dijo. Manuela giró el rostro, con el ceño levemente fruncido. ¿Qué haces aquí, Paloma? Esta no es hora para. Paloma sacó el diario del bolso y lo puso sobre la mesa, abierto en la página donde Manuela confesaba todo. Luego, con voz firme, le entregó la foto. Ella confió en ti. Manuela la miró. Reconoció la imagen. Reconoció su letra. Y de pronto, su rostro perdió todo el color. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. El peine se le resbaló de la mano. Trató de decir algo, pero apenas logró mantenerse en pie. Yo sé toda la verdad, añadió Paloma, sin temblar. Ya no puede ocultarlo más. Manuela intentó aferrarse al tocador, pero sus piernas no respondieron. Un segundo después, cayó al suelo con un golpe sordo. Manuela. Gritó Paloma, corriendo hacia ella, aunque su cuerpo no supiera si quería ayudarla o no. El estruendo fue suficiente para alarmar a todo el personal. En segundos, los gritos inundaron la mansión. Una de las cocineras corrió por ayuda. Un jardinero llamó a Guillermo. Señor. Señor Guillermo. Venga rápido. La señora se ha desmayado. El cuarto estaba envuelto en un silencio denso, como si el aire se hubiera detenido. El cuerpo de Manuela yacía sobre la alfombra, inmóvil. Su rostro, normalmente altivo, estaba pálido y caído. Los médicos llegaron apenas unos minutos después de que los gritos del personal sacudieran la mansión. Con movimientos rápidos y entrenados, midieron su pulso, revisaron su presión y le colocaron una mascarilla de oxígeno. Paloma se hizo a un lado, sin apartar la vista de la escena. Guillermo irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. Detrás de él venían Diego y Lucía, ambos confundidos y alarmados. Lucía se llevó la mano al pecho, mientras Diego apretaba los puños, sin comprender del todo lo que pasaba. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó Guillermo, con una voz que buscaba autoridad, pero que venía teñida de angustia. Paloma no respondió. Se mantuvo firme, apretando el cuaderno contra el pecho. Su mirada era serena, pero había fuego en su interior. Todos corrían a socorrer a Manuela. Y ella solo observaba. El principio del fin había comenzado. Pero finalmente Guillermo miró a Paloma, que permanecía quieta y en silencio, y le preguntó nuevamente. Niña, ¿qué sucedió? Paloma lo miró con serenidad. Su voz, aunque suave, no tembló. Es algo que necesita leer, señor Guillermo. Algo que su esposa le ocultó durante 25 años. Sin decir más, Paloma extendió el diario. Guillermo lo tomó sin entender, observando el cuero gastado y la cinta que lo mantenía cerrado. Lo abrió lentamente. La primera página estaba escrita con la caligrafía perfecta de Manuela. Su ceño se frunció. Le bastaron los primeros párrafos para que su rostro empezara a transformarse. ¿Qué es esto?, susurró, aunque ya intuía la respuesta. Manuela comenzó a recobrarse, con los médicos ayudándola a incorporarse en la cama. Abrió los ojos con dificultad, y al ver a Guillermo leyendo el diario, se agitó de inmediato. No. Y eso es privado. Son cosas mías, exclamó, intentando levantarse. Uno de los médicos la detuvo con suavidad, indicándole que debía descansar. Pero su agitación iba en aumento. Guillermo, no le hagas caso. Es solo un viejo cuaderno, cosas que escribí sin pensar, fantasías, cosas del pasado sin importancia. Pero Guillermo no escuchaba. Leía en silencio, con los labios apretados, y a medida que pasaba las páginas, su respiración se volvía más pesada. Cada palabra escrita era como un martillo golpeando los cimientos de su mundo. Juana, su sonrisa dulce, su voz suave, su desaparición repentina. Todo empezaba a encajar. Las dudas que había arrastrado durante años ahora tenían forma. Lucía se acercó lentamente a Paloma. Su mirada iba del rostro de su madre al de ella, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Diego, en cambio, no se movía, como si al quedarse inmóvil pudiera evitar que la verdad lo alcanzara. Papá, dijo finalmente Diego. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto?
¿Ella es nuestra hermana? Lucía se quedó helada. No se atrevió a decir nada, solo miró a Guillermo, esperando una respuesta. Guillermo levantó la vista del diario. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Miró a Paloma con una mezcla de incredulidad y reconocimiento. Había algo en ella, una luz, una forma de sostener la mirada, que le resultaba inquietantemente familiar. Tiene sus ojos, dijo, más para sí mismo que para los demás. Los mismos que tenía Juana. Manuela se incorporó con esfuerzo, tomando aire con desesperación. Ella te engañó, Guillermo. Solo quería tu dinero. Tú no sabes cómo era en realidad. Yo siempre estuve a tu lado. Yo te amé de verdad. Pero sus palabras cayeron en un vacío. Nadie la miraba. Nadie la escuchaba. Paloma dio un paso al frente. Se paró frente a Guillermo, con la misma dignidad que su madre habría tenido. Yo tampoco lo sabía, dijo. Nunca supe quién era mi madre realmente. Hasta que encontré ese diario. Hasta que leí la verdad. Mi madre no me abandonó. Solo fue engañada. Por la señora Manuela. El silencio fue absoluto. El único sonido era el de la respiración agitada de Manuela y el leve crujido del papel cuando Guillermo cerró el diario con las manos temblorosas. Guillermo cayó de rodillas. Fue como si todo su peso, todo el dolor contenido durante años, lo venciera de golpe. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. No con llanto escandaloso, sino con esa clase de dolor que nace desde lo más hondo, desde un lugar tan íntimo que apenas puede nombrarse. Perdóname, susurró. Perdóname por no buscarla, por no insistir, por creerte a ti, Manuela, cuando dijiste que encontraste una niña abandonada. ¿Cómo no la reconocí? ¿Cómo no sentí que era mi hija? Lucía sollozó en un rincón, incapaz de procesar lo que escuchaba. Diego seguía en shock. ¿Y Manuela? Manuela ya no decía nada. Se abrazaba a sí misma, con el rostro hundido en la almohada. Paloma se acercó lentamente a Guillermo. Dudó un segundo. Luego, le tocó el hombro con suavidad. Usted no tiene la culpa, señor, le dijo. Usted no sabía nada. Guillermo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con una mezcla de arrepentimiento y ternura. Juana fue el amor más puro que tuve en la vida, dijo. Y tú eres parte de ella. No puedo volver atrás, pero sí puedo decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Se puso de pie. Tomó aire. Se volvió hacia ella, frente a toda su familia, y con la voz quebrada, pero firme, pronunció las palabras que sellarían el destino de todos. Puedes llamarme papá. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper ese momento. Lucía dejó escapar un sollozo, llevándose las manos al rostro. Diego frunció el ceño, su cuerpo rígido como una estatua. Manuela no levantó la vista. ¿Y Paloma? Paloma cerró los ojos. Después de tantos años de vacío, de dudas, de rechazo, esas palabras eran como un abrigo en medio de una tormenta. Papá. No sabía si podría decirlo aún, si su corazón lo permitiría tan rápido. Pero por primera vez en su vida, sentía que tenía permiso para imaginarlo. El eco de la frase «puedes llamarme papá» todavía resonaba en los rincones más silenciosos de la mansión de Luca. Aunque no fue dicha en voz alta, aunque solo unos cuantos la escucharon directamente, la energía de esas palabras se extendió por los pasillos como una onda expansiva. Paloma, la muchacha de ojos serenos y manos trabajadoras, ya no era solo una empleada. Era sangre de Luca. Y esa verdad, aunque apenas estaba empezando a asumirse, sacudía los cimientos de toda la casa. En la cocina, donde el calor del horno siempre traía una sensación de refugio, Matilde, la cocinera de siempre, meneaba la olla de frijoles sin despegar los ojos del ventanal. Yo la vi nacer, prácticamente, murmuró con un hilo de voz. Y jamás imaginé que... ¿Crees que sea cierto? Le preguntó Eugenia, la planchadora, con las cejas alzadas. No tengo dudas. Esa niña tiene los ojos de Juana, y la dignidad también. En los dormitorios del personal, los murmullos no cesaban.
Algunos hablaban con admiración, otros con recelo. Había quienes temían que los cambios vinieran en cascada, que los privilegios se reordenaran, que Paloma dejara de ser una de ellos. No me molesta que sea hija del patrón, dijo Jacinto, el jardinero, mientras podaba los rosales. Pero ojalá no cambie. Ella siempre ha sido buena gente. Pero no todos pensaban igual. Apenas le dijeron hija y ya se le ve distinta, murmuró una joven mucama. Va a dejar de saludarnos en cualquier momento. Paloma, sin embargo, no se enteraba de esos comentarios. Estaba demasiado ocupada intentando comprender lo que estaba viviendo. Caminaba por la mansión con una extraña sensación de irrealidad. Cada objeto, cada pasillo, cada habitación que conocía de memoria ahora parecía distinto. Como si de pronto todo tuviera un doble significado. Era la misma casa, pero por primera vez, no se sentía una extraña en ella. Lucía fue la primera en romper la barrera invisible. Una tarde, bajó a la cocina y la encontró ayudando a preparar pan dulce. ¿Puedo hablar contigo un momento? Paloma se secó las manos con un trapo de lino y asintió. Caminaron al jardín trasero, donde las bugambillas caían como cascadas de flores. Lucía, vestida con sencillez, tenía el rostro más tenso de lo habitual. Sé que esto debe ser raro para ti. Para todos. Pero quiero que sepas algo, dijo, sin rodeos. Yo no sabía nada. Si lo hubiera sabido. No te preocupes, interrumpió Paloma, con una leve sonrisa. No me debes ninguna explicación. Tal vez no. Pero quiero darte algo que sí te debo, respeto. Y si alguna vez necesitas algo, o simplemente quieres compañía sin que nadie te mire como la nueva hija, estoy aquí. Paloma la miró con una mezcla de gratitud y alivio. Años enteros sintiéndose invisible, y ahora, ese gesto tenía más peso que 1000 palabras. En cambio, Diego permanecía hermético. Se había encerrado en su habitación como si las paredes pudieran protegerlo del cambio. Su mente era una batalla constante entre el rechazo y la duda. Se preguntaba cómo era posible que su padre hubiera tenido una hija con una sirvienta. ¿Cómo era posible que ella, esa joven a quien jamás le prestó atención, ahora llevara su mismo apellido? ¿Qué significaba eso para él? ¿Para su futuro? ¿Para la herencia? ¿Para su nombre? Esto es un desastre, le dijo a su reflejo en el espejo. Una completa locura. Pero en el fondo, lo que más le dolía era saber que Paloma tenía algo que él ya no, la atención de su padre. Guillermo, por su parte, vivía un torbellino emocional. Pasaba horas en su despacho, mirando la misma fotografía antigua de Juana, acariciando el borde del marco como si pudiera borrar el tiempo. A veces escribía, a veces simplemente pensaba. Pero cada vez que veía a Paloma cruzar por el pasillo, su corazón se estremecía. Era ella. Era Juana, renacida. Y al mismo tiempo, una mujer nueva, con fuerza, con dignidad, con cicatrices que él no había sabido evitar. Una mañana, llamó a su mayordomo personal. Quiero que preparen la habitación azul del ala norte. Será para Paloma. ¿La habitación de su madre, señor? Sí. Juana la adoraba. Creo que ella también lo sentiría apropiado. La habitación fue abierta después de casi 20 años cerrada. El polvo fue removido, los ventanales se limpiaron, y los muebles recuperaron su brillo original. Paloma entró con paso lento, sin creerse del todo que ese espacio tan íntimo, tan sagrado, ahora sería suyo. No necesito lujo, dijo. Pero gracias por hacerme un lugar. Tú siempre tuviste un lugar, hija, respondió Guillermo. Solo que yo no supe verlo. Mientras tanto, Manuela era una sombra dentro de su propia casa. No salía de su habitación, y cuando lo hacía, era como un fantasma, sin mirar a nadie, sin decir palabra. Solo hablaba con Lucía, y no para pedir perdón, sino para justificarse una y otra vez. Lo hice por amor, Lucía. ¿Es tan difícil de entender? Lucía se mantenía firme. No, mamá. No fue por amor. Fue por miedo. Y por egoísmo. Yo te crié para que entendieras estas cosas. Para que supieras lo que era proteger el apellido. Y yo entendí, mamá.
Entendí lo que no quiero repetir nunca. Guillermo, decidido a sellar el nuevo capítulo de su vida, organizó una cena familiar. No una celebración, sino un acto simbólico de reparación. Invitó a los empleados más antiguos, a algunos amigos cercanos, y pidió que la mesa principal se colocara en el comedor grande, con luz cálida y flores frescas. Paloma dudó. No sabía si debía asistir. Se sentía fuera de lugar, aunque ya nadie se lo dijera. Pero fue Lucía quien la ayudó a elegir un vestido. Uno sencillo, color marfil, que le caía suave sobre los hombros. Matilde le trajo un broche antiguo, uno que había sido de Juana. Ella lo escondía en una caja de madera, le explicó con voz temblorosa. Lo guardé, por si algún día por si pasaba algo como esto. Paloma lo aceptó con lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando entró al comedor, todos los rostros se giraron hacia ella. Algunos con sorpresa, otros con respeto, y unos cuantos con reserva. Pero nadie pudo negar la fuerza de su presencia. Guillermo se puso de pie y alzó su copa. Esta no es una cena común, comenzó. Es una cena para enmendar errores, para reconocer la verdad y para abrir las puertas a quien siempre debió estar dentro. Miró a Paloma con ternura. Quiero que todos sepan que Paloma es mi hija. Y a partir de hoy, será reconocida como parte de esta familia, con todos sus derechos. Un silencio profundo invadió la sala. Luego, poco a poco, algunos comenzaron a aplaudir. Lucía fue la primera. Le siguió Matilde, luego Jacinto. Incluso algunos de los invitados más conservadores asintieron con solemnidad. Paloma no lloró. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, pero invencible. Había crecido entre paredes que no la reconocían. Pero ahora, por fin, caminaba por ellas con la frente en alto. El anuncio de Guillermo en la cena familiar no tardó en trascender los muros de la mansión de Luca. Lo que comenzó como un susurro en los pasillos de servicio pronto se convirtió en tema de conversación en los clubes exclusivos, las oficinas de abogados, las reuniones sociales y hasta los periódicos locales que, sin mencionar nombres, hablaban de una figura poderosa que había reconocido a una hija ilegítima criada como empleada doméstica. Las reacciones fueron tan diversas como intensas. Fue un acto valiente, comentó un viejo socio de Guillermo durante una comida en el club de empresarios. Pudo haberlo ocultado, pero eligió enfrentar la verdad. ¿Valiente?, replicó otro, indignado. Es una locura. Esa muchacha es una simple criada. ¿Ahora va a ser parte de la familia? ¿Y qué sigue? ¿Repartir la fortuna? En la mansión, la noticia llegó con fuerza de tormenta. Algunos empleados, al verla ahora caminar con la frente en alto y el respaldo explícito del patrón, comenzaron a tratarla con una cortesía exagerada. Otros, más sinceros, mantenían la cercanía de siempre. Matilde, la cocinera, se negaba a cambiar su forma de hablarle. Para mí siempre fuiste especial, mi niña, decía mientras amasaba pan. Con sin apellido. Con sin vestidos finos. Paloma agradecía esos gestos con una sonrisa discreta. Sabía quién era, y eso le bastaba. No quería tratos especiales, ni reverencias. Tampoco quería fama, ni escándalos. Solo buscaba algo que nunca había tenido, verdad, justicia y paz. Pero la paz, por supuesto, no llegaría sin costo. Diego, desde que escuchó la declaración de su padre en la cena, no había vuelto a dirigirse a Paloma. Pasaba los días encerrado, asistiendo a reuniones con semblante sombrío y hablando apenas lo necesario. Pero dentro de él, la rabia bullía. Se sentía desplazado, traicionado. Como si todo lo que había creído estable estuviera resquebrajándose ante sus ojos. Y una tarde, explotó. Encontró a Paloma en el invernadero, regando las plantas, como tantas veces lo había hecho antes. Se acercó con paso firme y los ojos encendidos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó sin saludar. ¿Pedir tu parte de la fortuna? ¿Echarme de esta casa? ¿Exigir que te tratemos como princesa? Paloma, sorprendida por la agresión, lo miró sin responder de inmediato. Dejó la regadera a un lado y se secó las manos con calma. No me interesa tu dinero, Diego, dijo con voz firme, pero sin elevar el tono.
Me interesa la verdad. Esa que tú nunca te atreviste a mirar. ¿Verdad? Replicó él, amargo. Tú no sabes nada de esta familia. Y llegaste aquí por la puerta trasera, como una sirvienta, y ahora te crees una de Luca. Paloma dio un paso hacia él. No me creo nada. Soy hija de Guillermo. Y tú lo sabes. No es culpa mía si te molesta. Diego la observó con una mezcla de ira y desconcierto. Había en ella una seguridad que no recordaba haber visto nunca. Ya no era la muchacha silenciosa que bajaba la mirada ante cada orden. Ahora era alguien que se sabía con derecho. Mi madre está destrozada por todo esto, escupió Diego. Tú la arruinaste. Tu madre me ocultó la vida que me correspondía, respondió Paloma. Y dejó morir a la mía sola. No me pidas compasión. En ese momento, Lucía entró al invernadero. Había escuchado parte de la discusión y se acercó con cautela. Diego, ya basta, dijo, poniéndose entre ellos. Paloma no es el enemigo. Tú también te pusiste de su lado, espetó él. Qué fácil es para ti actuar como la buena. Porque sé lo que se siente vivir con preguntas sin respuesta, replicó Lucía. Y Paloma no nos quitó nada. Solo reclamó lo que le arrebataron. Diego los miró a ambas, frustrado, y se marchó sin decir más. El ruido de la puerta al cerrarse retumbó por todo el pasillo. Guillermo, al enterarse del enfrentamiento, convocó a sus hijos al despacho esa misma noche. Los recibió con gesto serio. Sobre el escritorio estaban los papeles del testamento, el diario de Manuela y una copia del acta de nacimiento de Paloma, aún sin legalizar. No quiero más conflictos en esta casa, comenzó. Estoy dispuesto a enmendar mis errores, pero no toleraré divisiones. Miró a Diego directamente. Paloma es mi hija. Lo que sientas al respecto, es asunto tuyo. Pero no cambiará mi decisión. ¿Y qué va a pasar ahora? Preguntó Diego, sin esconder el resentimiento. ¿Va a heredar lo mismo que nosotros? Cuando llegue el momento, todos sabrán cuál es su parte. Pero lo que se reparte aquí no es dinero, Diego. Es dignidad. Lucía asintió. Diego, con el rostro endurecido, se levantó sin decir palabra y salió del despacho. Esa misma semana, Manuela, en su desesperación, buscó al abogado de la familia. Lo citó en su antiguo salón de té, vestida con sobriedad, el rostro demacrado pero aún con aire de superioridad. Quiero impedir que esa muchacha sea reconocida legalmente, dijo sin rodeos. No puede llevar el apellido de Luca. El abogado, un hombre de voz pausada y mirada precisa, la escuchó en silencio. Luego colocó sobre la mesa varios documentos. Lo lamento, señora, dijo. Con la confesión escrita en su diario, y si el señor Guillermo lo desea, basta una prueba de ADN para validar el vínculo. Legalmente, usted no tiene cómo impedirlo. Manuela sintió un temblor en las manos. Quiso responder, pero no encontró argumentos. Estaba perdiendo el control de todo lo que había sostenido con mentiras durante décadas. Pocos días después, Guillermo pidió a Paloma que lo acompañara a un lugar especial. Quiero llevarte a donde descansa tu madre, le dijo. Es lo mínimo que puedo hacer. Viajaron juntos, en silencio, hasta la granja donde Juana había dado a luz. Don Beto, el anciano que la había recibido aquella vez, los esperaba con la misma serenidad de siempre. Los condujo hasta el olivo, donde la cruz de madera se mantenía firme, aunque el tiempo la había desgastado. Guillermo bajó del coche con la mirada triste. En sus manos llevaba una lápida de mármol grabada con el nombre de Juana Rivas. Madre. Amiga. Mujer valiente. Nunca olvidada. Paloma se arrodilló junto a la cruz. Guillermo colocó la lápida con cuidado, limpiando la tierra con sus propias manos. Luego, se sentó a su lado. Ninguno de los dos hablaba. Solo el viento entre las ramas rompía el silencio. La perdí por una mentira, dijo finalmente Guillermo, con los ojos empañados. Por confiar en la persona equivocada. Y me he odiado todos estos años por no haber buscado más. No se castigue, papá, respondió Paloma con suavidad. Lo importante es lo que hace ahora. Guillermo la miró con el alma rota.
No quiero perderte a ti también. Ella le tomó la mano con ternura. Entonces no me pierdas. Pero nunca más me ocultes nada. El viento sopla entre los árboles. Y, por primera vez, esa tierra silenciosa parece descansar en paz. Habían pasado varias semanas desde aquel viaje a la granja. Desde que Paloma y Guillermo colocaron la lápida con el nombre de Juana bajo el olivo antiguo, algo dentro de ellos cambió. No solo sellaron el pasado con respeto, también abrieron una nueva etapa. Una más humana, más honesta. Una que exigía valentía, pero también humildad. La mansión de Luca, majestuosa como siempre, ya no era la misma. No por sus muros, ni por sus columnas, sino por el aire que se respiraba. Algo más suave, más real. Paloma ya no usaba uniforme, aunque seguía despertando temprano, ayudando en la cocina o regando las plantas. La diferencia era sutil pero poderosa, ahora lo hacía por elección, no por obligación. Su presencia ya no era invisible. Era reconocida. Era respetada. El personal de la casa la miraba con nuevos ojos. Jacinto, el jardinero, le ofrecía los limones más frescos de su huerto. Eugenia, la planchadora, le dejaba sobre la cama sus blusas bien dobladas con una nota escrita a mano. Y Matilde, que nunca había dejado de tratarla como una hija, la abrazaba cada vez que podía, con lágrimas contenidas. Tu mamá estaría tan orgullosa, le susurraba. Lo supimos siempre en el alma, aunque no teníamos las palabras. Guillermo, fiel a su palabra, inició los trámites legales para reconocerla como su hija legítima. Contactó al abogado de la familia, ordenó las pruebas de ADN y firmó documentos con manos firmes. No dejó cabos sueltos. No quiero que tengas que explicar nada nunca más, le dijo a Paloma una tarde, mientras caminaban por el jardín. Quiero que el mundo sepa que eres mi hija. Y que te reconozcan como lo que siempre fuiste. Esa misma semana, durante una cena tranquila en el comedor familiar, Guillermo le propuso algo que llevaba tiempo meditando. Quiero que formes parte de la Fundación Benéfica de Luca. Quiero que seas su nueva directora. Paloma alzó la vista, sorprendida. Yo. Tu madre era una mujer noble, Paloma. Ayudaba a otros en silencio. Jamás buscó reconocimiento. Quiero que su legado viva a través de ti. Paloma no respondió de inmediato. Tomó aire. Luego asintió. Acepto. Pero con una condición, que la fundación lleve su nombre. Fundación Juana Rivas. Guillermo sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una que llevaba años dormida. Será el homenaje que siempre mereció. Desde ese día, Paloma comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la fundación, visitas a orfanatos, programas de alfabetización, becas para jóvenes sin recursos. No era una fachada. Era su forma de sanar. Lucía, al ver su dedicación, se ofreció a acompañarla. Quiero ayudarte. Pero también, quiero aprender de ti. Entre ambas nació un lazo silencioso, hecho de comprensión mutua, de experiencias que no se decían en voz alta pero que se intuían en cada mirada. Caminaban juntas por los pasillos de la fundación, organizaban campañas, compartían cafés en la terraza. Nunca pensé que nos pareceríamos tanto, dijo Lucía una tarde. Pero contigo puedo ser yo misma. Sin filtros. Yo tampoco lo imaginé, respondió Paloma. Pero contigo, siento que tengo una hermana. Mientras tanto, Diego permanecía distante. Observaba desde lejos. No participaba, pero ya no reaccionaba con hostilidad. Lo suyo era más una especie de confusión persistente, una grieta en su visión del mundo que aún no sabía cómo cerrar. Había crecido con certezas. Paloma era una de ellas. Y ahora, lo obligaba a reconstruir su narrativa. Una noche, al verla sentada en el jardín leyendo un libro bajo la luz tenue del farol, se acercó. Llevaba las manos en los bolsillos y el gesto torpe. Nunca te pedí disculpas, dijo, sin mirarla directamente. Paloma cerró el libro y levantó la vista. No hace falta, Diego. Sí hace falta. Me equivoqué contigo. Mucho. Y aunque me cueste, sé que tienes derecho a estar aquí. Y a todo lo demás.
Hizo una pausa y la miró a los ojos. Te pareces mucho a papá. Y a mamá también, la verdadera. Paloma no respondió con palabras. Solo asintió, suavemente. A veces, un gesto sincero decía más que un discurso. Días después, una decisión silenciosa cambió el equilibrio en la casa. Manuela se marchaba. No hizo escándalo. No gritó. Solo comenzó a empacar sus cosas en silencio. Guillermo no intentó detenerla. Sabía que no quedaba nada entre ellos. Lucía se ofreció a ayudarla, pero Manuela rechazó la ayuda. Quería irse sin testigos. El día de su partida, Paloma bajó las escaleras justo cuando Manuela salía por la puerta principal con sus maletas. Por un momento, ambas se miraron. No había odio. No había rabia. Solo una calma distante, casi dolorosa. No te odio, dijo Paloma. Pero ya no te temo. Manuela bajó la mirada. No dijo nada. Y se fue. El último domingo del mes, la familia de Luca organizó una ceremonia privada para presentar oficialmente a Paloma ante los amigos más cercanos, los socios leales y algunos representantes de la comunidad. La sala principal fue decorada con flores blancas y fotografías antiguas. En una de las paredes, una imagen ampliada de Juana sonreía junto a un cartel con el nuevo nombre de la fundación. Guillermo vestía sobrio. Lucía, elegante pero discreta. Diego, de traje gris, aún parecía incómodo, pero presente. ¿Y Paloma? Paloma vestía un conjunto crema, sin joyas, sin maquillaje ostentoso. Su único accesorio era un broche antiguo que había pertenecido a su madre. Cuando Guillermo tomó la palabra, el salón entero se quedó en silencio. Hoy no venimos a festejar, dijo. Venimos a reconocer. A reparar. A cerrar heridas y abrir caminos. No es fácil reparar una vida, pero es aún más difícil vivir con el alma en deuda. Hoy, mi alma descansa un poco. Los aplausos fueron suaves, pero sinceros. Al final del evento, Paloma se quedó sola unos minutos en la sala. Caminó lentamente entre los sillones, acariciando los respaldos con nostalgia. Llegó hasta uno en particular, el viejo sillón de terciopelo gris donde, durante años, había limpiado el polvo sin que nadie le hablara. Se sentó despacio. Cruzó las manos sobre el regazo. Cerró los ojos. Y por primera vez, sintió que pertenecía. A veces, el mayor legado no está en una herencia, en un apellido o en los muros de una mansión. A veces, el verdadero legado vive en las verdades que se niegan a morir, en las historias que se enterraron sin justicia y en la fuerza de quienes deciden mirar de frente lo que todos callaron. Paloma fue criada como una sombra dentro de una casa que era suya sin saberlo. No pidió riquezas, ni títulos, ni venganza. Solo quiso saber quién era. Y al descubrirlo, no eligió el resentimiento, sino el camino más difícil y más valiente, el del perdón, la dignidad y la paz. Esta es una historia sobre el peso de las mentiras, pero también sobre la posibilidad de sanar. Sobre cómo las mujeres, incluso las más silenciadas, dejan huellas tan profundas que ni el tiempo ni la envidia pueden borrar. Juana, aún en su ausencia, transformó vidas. Paloma, en su búsqueda, les devolvió sentido. Y es también una historia sobre la redención tardía de un hombre que, al asumir sus errores, eligió amar sin condiciones. Sobre una hermana que rompió la cadena del clasismo con empatía, y sobre un hermano que, aunque tarde, aprendió a mirar con el corazón. Porque las verdades pueden doler. Pero también liberan. Y en ese sillón donde antes se limpiaba el polvo del poder ajeno, hoy se sienta una mujer que honra su historia, con la frente en alto, sabiendo, por fin, que pertenece. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.